¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Alba Carocio y a todos ustedes por la invitación. La verdad que es muy estimulante, como decían hoy en la presentación, y muy agradable compartir este panel con mis colegas del comité directivo. Bueno, yo pensaba hablar de un tema que le titulé Democracia se impugna, un intento de recuperar los sentidos perdidos de la democracia. Con este título, ¿por qué este título? Porque, bueno, hoy estábamos justamente también hablando de 30 años de democracia en América Latina y particularmente, ¿no es cierto?, en Argentina. Este 30 de octubre se cumplieron los 30 años de las elecciones que dieron fin a la dictadura militar en Argentina. Y fue una oportunidad, entonces, en este momento, y sigue siendo, seguramente lo será hasta fin de año, ustedes vieron que los aniversarios siempre son la oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer balances y de pensar ¿qué fue de nosotros en estos 30 años? En realidad, yo lo pensé más por el lado de la historiografía, es decir, ¿qué pasó con la historiografía de la historia reciente en estos 30 años? Y me surgió pensar, ¿no es cierto?, que nosotros, bueno, por suerte esta vez estamos celebrando los 30 años del inicio de la democracia, y no como muchas veces, ¿no?, no celebramos, pero sí nos juntamos en los momentos, ¿no es cierto?, de los aniversarios de las dictaduras o del inicio de las dictaduras, como ocurrió este año, 2013, en Uruguay, como ocurrió en Chile, ¿no?, por los 40 años de las dictaduras de junio y de septiembre de 1973. Y entonces pensamos, bueno, ¿por qué no celebramos, por ejemplo, la recuperación de la democracia en Argentina en 1973? ¿O por qué no celebramos 1970 y los 43 años de la Unidad Popular? Y siempre, ¿no es cierto?, estamos celebrando, o no celebrando, pero resaltando, resignificando los momentos de inicio de las dictaduras. Evidentemente, estos periodos, los periodos previos a la dictadura militar, a las dictaduras militares, por lo menos del Cono Sur, generan un problema de la manera de historiografiar, de historizar, de reponer los procesos transformadores previos a las dictaduras militares. Entonces pensaba en estas dos fechas en Argentina, ¿no es cierto?, 1973 y 1983, ¿no? A pesar de que ambas fechas pueden pensarse como aperturas a partir de la derrota de las dictaduras, los dos momentos tienen características diferentes y diferentes significados en la historia política argentina, y me animo a decir un poco también en otros países. Evidentemente, en 1973 no hubo un consenso sobre el sentido de la democracia, pero un hecho relevante fue que esa experiencia cargaba con la marca fuerte de ser concebida por amplios sectores sociales y políticos como un paso previo hacia la transformación más radical de la sociedad, alentando a la vez la emergencia de un mundo nuevo, que en este caso en Argentina era la patria socialista, el socialismo nacional, el socialismo a secas, la vía pacífica al socialismo como en Chile. Pero más allá, ¿no?, del objetivo reparatorio que para amplias mayorías tuvo la vuelta del peronismo al poder después de 18 años de proscripción, esa encrucijada estaba marcada por el acumulado de demandas sociales y políticas que trascendían, ¿no?, la exclusión del peronismo por esos 18 años. Eso el 73. En cambio, el 83, ¿no?, alentó una idea de democracia más unánimemente considerada como herramienta para construir una sociedad más libre, más igualitaria, más pluralista, centrada
en las libertades políticas que habían sido brutalmente conculcadas por la dictadura militar. Entonces ahí el objetivo reparatorio venía a superar el supuesto autoritarismo constitutivo de la cultura política argentina y estaba marcado por el acuerdo en reglas institucionales que permitieran reconstituir un espacio destruido por las dictaduras, superando las deficiencias del sistema político anterior. Si se buceaba en el pasado, había que remontarse muchos años atrás para encontrar algunas épocas de nostálgica vida democrática, pero esa vida democrática no se encontraba en el periodo inmediatamente anterior, ¿no?, a la emergencia de la dictadura militar. Es decir, que en 1973, creo yo, me parece, que operó como una especie de fantasma, difícil de pensar en clave democrática y sobre todo que no debería repetirse. Entonces, por supuesto que en los momentos que se viven en Argentina ahora, el 73 ha vuelto de distintas maneras. Por un lado, vuelve de la mano, digamos, de las políticas oficiales, desde el discurso oficial, que siente cierta identificación, aunque en una manera bastante estilizada, con los años, ¿no?, 73-76. Y por otro lado, vuelve el denuesto de esos años por parte, ¿no es cierto?, de la oposición. Entonces, me interesaba pensar, ¿no es cierto?, qué ideas de democracia había o por qué, ¿no es cierto?, la historiografía había estado de alguna manera condicionada o presionada, o cuando digo presionada no digo que alguien estuviera presionando, sino por el conjunto de ideas, ¿no es cierto?, de la transición a la democracia, de no poder pensar la historia reciente, más reciente, ¿no?, desde el inicio de la democracia, y que estuvo, ¿no es cierto?, el pensamiento o el imaginario político muy atravesado por algunas oposiciones dicotómicas. Por ejemplo, la principal, autoritarismo, democracia, en donde la dictadura militar era considerada una especie, bueno, la expresión paroxística del autoritarismo, pero en donde no se obviaba que los rasgos de la cultura política argentina estaban también bastante teñidos o inundados de autoritarismo, y particularmente ese autoritarismo se veía, ¿no es cierto?, en la izquierda política y, por supuesto, no quiero eludir hablar, ¿no es cierto?, de la lucha armada o de las organizaciones revolucionarias. Es decir, que el contenido principal de la democracia en 1983 tenía entonces ese aspecto reparador de las libertades políticas, y que se pensaba entonces que las reglas constitucionales, la adhesión al sistema republicano iba a ser todo el trabajo, ¿no? Iba a ser el trabajo también de lo social. Por eso, bueno, Alfonsín, que fue el primer presidente de la democracia, tenía una frase que era: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Es decir, la democracia iba a ser sola, ¿no es cierto?, iba a transitar, o íbamos a transitar, ¿no es cierto?, por ese camino en forma bastante natural. Me da la impresión de que eso, que evidentemente fue así, y en un sentido, ¿no es cierto?, estamos plenamente conformes y contentos de tener 30 años de democracia, que es algo que en Argentina no se vivió nunca, es inédito, y es inédito en todos los planos. Es inédito en el plano institucional en cuanto a esto, ¿no?, a las reglas del juego político, a los cambios institucionales a través de elecciones, a través de la vigencia plena de las libertades políticas. Sin embargo, ¿no es cierto?, en estos 30 años nosotros también pasamos por un periodo en donde con máximas libertades políticas se llegó a los niveles más altos de exclusión social nunca vistos en Argentina, y si le damos crédito a que antes había una cultura política autoritaria, podría decir
Ni en la época de la cultura política autoritaria se había llegado a los niveles tan altos de exclusión social que se llegó, ¿no?, en plena democracia. Entonces, creo que hoy y en los últimos años hemos pasado un poco, ¿no?, de la idea o de la ilusión, ¿no?, de la democracia como exclusivamente, ¿no es cierto?, el mundo, o de la demanda que existía, ¿no?, social, por las libertades políticas tan brutalmente conculcadas por la dictadura, a la democratización. Y creo que de eso hoy se habló mucho en la conferencia inaugural, es decir, bueno, hoy el acento está puesto en la democratización, en la ampliación de los derechos, en la más plena ampliación de los derechos, pero no obstante, ¿no es cierto?, la otra idea de democracia ataca a esta en la manera de lograr, ¿no es cierto?, esta democratización creciente. Entonces, por eso decía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? ¿Cuántas ideas sobre esta disputan un sentido? ¿Por qué nos parece que podemos buscar en el pasado recientes sentidos perdidos de democracia? Me da la impresión de que hoy estamos inspirados para poder buscar en estos proyectos transformadores previos a las dictaduras claves que nos permitan, ¿no?, también pensar en radicalizar, ¿no?, nuestra democracia actual. ¿Por qué predomina una idea de democracia restringida al consenso, a los procedimientos, al juego electoral y a la división de poderes que parece no hacerse cargo de los más brutales procesos de exclusión que nos dejó el neoliberalismo? Creo que otras ideas de democracia son posibles si recuperamos historiográficamente procesos, trayectorias de actores, logros y derrotas de los procesos previos a las dictaduras, devolver la historicidad a las etapas transformadoras, lo que no fue pero podría haber sido, lo que fue y fue tronchado, y salir del fatalismo de la interpretación historiográfica de que esas políticas o esos procesos estaban derrotados de antemano. Hoy tenemos también algo que nos inspira, que muchos mandatarios actuales formaron parte de estos proyectos transformadores, pensando en Dilma Rousseff, pensando en Mujica, y que entonces la mirada hacia el pasado y la mirada hacia estos proyectos y los puentes de memoria y de memoria política con estos procesos me parece que son muy importantes. Quería terminar con unas frases sobre la democracia que me parecen muy interesantes. Una que encontré en el libro de Geoffrey Elley, Historia de la Izquierda en Europa, que dice lo siguiente y que me parece interesante para discutir. Los avances más importantes y duraderos para la democracia solo se han conseguido por medio de la turbulencia y el desorden, como resultado de las movilizaciones populares más amplias y la acción colectiva organizada, con frecuencia en medio de violentos enfrentamientos públicos de creciente gravedad, normalmente acompañados de una crisis social generalizada y el fracaso del orden gubernamental y en nombre de la resistencia justificada contra formas coactivas de injusticia, autoritarismo y opresión. Esas crisis entrañan también mucha bajeza, violencia, crueldad, pero a pesar de ellos abren un espacio esencial para la intensificación de las democracias. Son esenciales para la ampliación de las condiciones y capacidades políticas que permiten garantizar el bienestar humano. Esta es una frase de un historiador europeo del siglo XIX, nos está hablando del siglo XIX y entonces también nos permite, ¿no es cierto?, hacer estos puentes y pensar, ¿no es cierto?, en esas dialécticas que creo que en América Latina la hemos tenido y bueno, hablo en pasado, veremos qué pasa, entre, ¿no es cierto?, los proyectos transformadores y los proyectos conservadores, o puedo usar otras palabras, entre la revolución y la contrarrevolución, y me parece que
Termino ahora sí con una frase de Greg Grandin, que es otro historiador norteamericano, que dice lo siguiente: aquellos que tratan de aislar a la democracia del conflicto o echar la culpa de la violencia revolucionaria a las visiones utópicas de la izquierda suelen subestimar la naturaleza intransigente de las fuerzas que se unen para evitar una distribución más equitativa de los recursos y el poder. Nada más.